Yo quiero saludar a mi primer invitado, a don Marco Antonio Rodríguez, presidente ejecutivo de la Sobanca. Nos va a comentar un poco, bueno, cómo está la situación del sistema financiero nacional. Entiendo, Marco Antonio, que hay números positivos, que hay buenas cifras, pese a todos los desafíos locales, internacionales que nos hemos enfrentado. Bienvenido. Verónica, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Y me quedo con su última frase, Verónica. Muchas gracias. Efectivamente, pese a todos los desafíos locales e internacionales, una guerra que afectó a nuestras exportaciones, un incremento sostenido de las tasas de interés internacionalmente, locales, desafíos debido a movimientos sociales en los 2 últimos años y ahora abocados a un tema político de elecciones, crea una incertidumbre regular en todos los sectores de la economía, pero pese a todos estos desafíos, la Ujú. banca hoy presenta muy buenos índices de liquidez y de solvencia que le permiten hacer un acompañamiento idóneo al sistema productivo y a la familia ecuatoriana. Bueno, eso es importante. Hablemos de cifras, Marco Antonio, porque decimos que el sistema financiero en el Ecuador tiene buena salud. Bueno, le doy algunas cifras. La primera y la más importante son los 41.000 millones que en este momento la banca ha otorgado en crédito al sector productivo y a la familia ecuatoriana. Se son 61.000 millones que ha otorgado en créditos, de los cuales, perdón, 41.000 millones que ha otorgado en créditos, de los cuales el 60% se destina a actividades productivas, a la pequeña, a la mediana, a la gran empresa. Y el saldo de estos 41.000 millones se destina a créditos destinados a la familia ecuatoriana para sus necesidades de salud, de educación, incluso en ocasiones pequeños emprendimientos. Es decir, se está dando el acompañamiento. Pero esta cifra Ujú. solamente es posible debido a la alta confianza que tiene la gente en el sistema, que a su vez se traduce en 44.500 millones de dólares que se ha entregado en depósitos a la banca. La gente hoy tiene depositado en la banca esta cantidad y la parte más interesante de esto de los depósitos es que el 40% de estos depósitos son depósitos a plazo. Es decir, la gente ya no deja sus recursos en mayor cantidad en sus cuentas de ahorro o en sus cuentas corrientes, que son las que usualmente utilizamos Sino que les o pone a usamos, invertir. ahora las pone a plazo. Y los plazos son mayores a 30 días, entre 30 y 180 días. Entonces, las personas que tienen capacidad de ahorro están confiando en sus instituciones porque ven un manejo técnico sólido, solvente y dejan a mayor plazo sus recursos allí. Pero también las tasas en estos depósitos de plazo fijo son atractivas, ¿no? Son del 5%, más o menos, es un buen valor. Bueno, en realidad es algo más alto, Verónica. La tasa referencial en el Ecuador del sistema financiero en general está en 7.7%. En el caso de los bancos, la tasa promedio de los bancos está en 8.7%, casi un punto más arriba, y esto muestra que efectivamente hay una mejor remuneración al depositante y por eso es que el depositante también prefiere pasar de los depósitos a la vista, es decir, cuentas corrientes y cuentas de ahorro, Claro. a este tipo de inversiones. Ahora, claro, ¿cómo se traduce esto ya en la vida diaria? Y es que así como se ha encarecido el costo porque se paga más al depositante, se ha encarecido más el costo del dinero para el banco, considerando que este es el insumo principal para el otorgamiento de crédito, esto también tiene un impacto en las tasas de interés activas, es decir, lo que se puede cobrar por los préstamos. ¿Y por qué tiene un impacto? Porque en el Ecuador tenemos un sistema de tasas de interés controlado. Tenemos un techo fijo a Ujú. la tasa de interés de los créditos, lo cual hace que a mí se me encarezca el precio del principal insumo, pero este precio no puede ser reflejado en el que yo cobro por los créditos. Para ponerlo en sencillo, a una persona que hace zapatos, digamos, se le incrementan los costos del cuero, de la luz, de la mano de obra, del hilo para hacer los zapatos, pero no puede incrementar el precio del zapato. ¿Qué es lo que pasa con la persona que le sucede esto? Esta persona tiene que hacer menos zapatos cada vez porque tiene menor capacidad de comprar más materiales. Entonces, tiene que hacer menos Claro. zapatos y se produce una escasez de zapatos. Lo mismo pasa con el crédito. Hoy
Este incremento de la tasa de interés pasiva comienza a afectar la capacidad de crecer en el crédito y lo que debería hacerse entonces es también una revisión del sistema de tasas de interés para que esta restricción que se nota ya en una desaceleración del crédito no afecte a personas que podrían estar en el sistema financiero. Bueno, importantes datos, amigos. Son las 7:26 de la mañana. Estamos conversando con don Marco Antonio Rodríguez, presidente ejecutivo de la Sobanca. Marco Antonio, pese a estas cifras positivas, pese a que la cartera de crédito, por ejemplo, creció 10.4% frente a agosto del año pasado, del 2022, no obstante, sí hay factores como la inseguridad que han incidido en una menor demanda de préstamos y ustedes mismos como Asobanca han advertido que la tasa de crecimiento es cada vez menor en lo que va de este 2023. Precisamente, y los factores de los que hablamos cuando iniciamos esta entrevista, Verónica, han incidido en esto, estos factores externos y estos factores internos. Y adicionalmente, este último que le toco, que tiene que ver con la tasa de interés, ha hecho que los créditos continúan creciendo, Ujú. pero se han desacelerado. Y uno de los elementos fundamentales que causa esta desaceleración, como decía hace un momento, y que lo nombra el análisis que dejó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en el EFSAP, que es este programa de evaluación del sector financiero, es el sistema de tasas de interés. ¿Qué está pasando en concreto, Verónica, y por qué esto se trasluce en la desaceleración de los créditos? Al existir un techo de la tasa de interés, yo no puedo atender a las personas que podrían estar siendo atendidas por las cooperativas y por los bancos debido a que su riesgo o la escasez de recursos no me permite atenderlos. ¿Por qué razón? Estas personas regularmente no tienen adecuado historial crediticio, no tienen garantías Claro. adecuadas o no tienen historial financiero bancario en general. Estas personas que son en el Ecuador 8 de cada 10 las que no pueden acceder a un crédito formal en el sistema financiero, ¿en dónde están financiándose? En el chulco, en la usura. Y pagan tasas de interés de Muy mil altos, ¿no? doscientos por ciento al año, mil Wow. doscientos por ciento. Y estas personas podrían, con una revisión del sistema de tasas de interés, ser agregadas al sistema financiero con tasas supervisadas, controladas por la Superintendencia de Bancos, la Junta Financiera, pero no pueden. ¿Por qué? Porque tengo un techo que no me permite a Marco, que por alguna razón no tiene historial crediticio, incluirle en el sistema. Algo que es bien importante cuando uno mira estos temas es recordar que lo que se presta cuando yo intermedio recursos, cuando coloco crédito, es del dinero de los depositantes. Y por eso es que hay que ser muy cuidadoso cuando uno evalúa y entrega un crédito, porque son los recursos de Wilmer, de Roberto, de Marco, los que se prestan y son a quienes yo tengo que devolver los recursos. De allí que tengo que ser muy cauto cuando Claro. evalúo el riesgo. Entonces, a esta persona que no tiene estos Ujú. elementos, me resulta más complicado poderle dar crédito y tengo que comenzar a restringir. Y eso ha impactado en la desaceleración del crédito, tanto a las personas naturales, a la familia ecuatoriana, cuanto a las pequeñas, medianas y grandes empresas. De hecho, la estadística muestra que las entidades más afectadas de esta restricción de crédito han venido siendo las empresas grandes, antes que la familia y Wow. los pequeños empresarios. Ahora, dicho esto, Marco Antonio, en ese contexto, ¿cuáles son los principales desafíos de la banca para los próximos años? Bueno, yo diría que al menos tres. Primero, hacer posible que más gente se incorpore al sistema financiero, es decir, mejorar los índices de inclusión financiera. De acuerdo al último estudio que presentó el Global Findex del Banco Ujú. Mundial este año con cifras cerradas al 2021, que es un análisis que se hace a nivel mundial, muestra que Ecuador tiene dos elementos importantes en inclusión financiera. Uno es el acceso a cuentas financieras. El 65% de las personas en el Ecuador mayores de 15 años, así es la metodología del Banco Mundial, acceden a cuentas financieras, es decir, a cuentas en un banco o en una cooperativa. Allí estamos por sobre la media regional, estamos por sobre la media regional. Pero por el otro lado, tenemos una cifra que es el acceso a crédito. En el acceso a crédito, como dije hace un momento, solo 2 de cada 10 personas acceden a un crédito formal.
Y estas 8 personas están en el Chulco, en Usura, porque Verónica, como usted lo ha dicho aquí varias veces en otras entrevistas, el ecuatoriano es un emprendedor, es una persona que busca por dónde trabajar, la persona del mercado Caraguay, la persona del mercado de San Roque, no es que se quedan en su puesto esperando a ver qué es lo que sucede, no, buscan al usurero, al gota a gota, al chulquero, que les explota, que les amenaza. Estas 8 personas podrían ser incluidas en el sistema financiero. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar técnicamente el sistema de tasas de interés, hacer una discusión técnica, no política, no llena no llena de prejuicios o Claro. perjuicios, sino técnica. Y esta discusión técnica nos va a llevar a una conclusión, que es la misma que pasa en Colombia, en Perú, en Panamá, en El Salvador, para hablar de países dolarizados y para hablar de países de la región, de que el sistema de tasas de interés tiene que ser una herramienta para incluir a la gente, no para excluirla como está pasando en el Ecuador. Es el primer desafío. El segundo desafío, ¿cómo hacemos para hacer más digital la experiencia del cliente con el sistema financiero? No puede ser, Verónica, que en el pleno siglo de la digitalización, cuando todo está digitalizado, todavía Verónica tenga que llamarle su ejecutivo de cuentas y decirle, Verónica, no encontramos su cédula, tiene que venir a dejarnos una fotocopia de su cédula. Y usted le dice, no, yo le paso por correo, por WhatsApp. No, 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 Verónica, usted tiene que venir acá porque además va a tener que firmarnos Claro. un contrato. Esto es absurdo, Verónica. Hoy contratamos películas, contratamos software, contratamos música, hacemos contratos en línea y en materia bancaria por la normativa no se puede hacer esto. Existen infinidad de leyes que se han aprobado últimamente indicando que todo el sector público debe modernizar su normativa y en materia bancaria no se lo hace. Entonces el Ejecutivo Bancario no es que quiere molestarle a Verónica. El Ejecutivo Bancario tiene que cumplir lo que le dice la norma. Entonces ahí tenemos un segundo desafío. Y un tercer desafío, Verónica, y con este cierro, es aquel que cómo hacemos para diversificar más los servicios financieros. Hoy por hoy, el 90% de las transacciones financieras se pueden hacer en corresponsales no bancarios, que son estas tiendas de barrio, bazares, en donde se atiende a la gente. ¿Cómo logramos que existan más agencias de este tipo, más acceso a este tipo de canales y más transacciones financieras? Yo diría que esos tres son los mayores desafíos del sistema en este momento. Y un cuarto, que no tiene que ver con los servicios, es mantener y preservar la liquidez y la solvencia del sistema financiero. Un elemento que con frecuencia se pierde de vista es la importancia y lo beneficioso que es para la economía tener un sistema financiero sólido y solvente. Imagínese usted, Verónica, qué habría pasado si en la crisis del COVID habríamos tenido una banca debilitada. ¿Qué pasaría si ahora que nos abocamos a un posible fenómeno del niño, con posibles efectos que no se sabe todavía si van a ser Así medianos o es. fuertes, tenemos un sistema financiero debilitado? Entonces, las acciones que se tomen desde la política pública tienen que siempre tender a la solidez, la liquidez y la estabilidad del sistema financiero. De allí que cualquier acción que tienda o que tenga por objeto debilitarla, tomar sus recursos, administrar los recursos que los depositantes dejan en los bancos, en la confianza del banco, van a tender a debilitarla más bien. Importante, amigos, 7:34 conversamos con Marco Antonio Rodríguez, presidente ejecutivo de la SOBAN, estamos hablando acerca de la situación del sistema financiero nacional. Y a propósito de lo que usted menciona de la liquidez y que es importante preservar también la dolarización, ha habido propuestas de candidatos presidenciales que han preocupado. Por ejemplo, de llegar a la presidencia, los candidatos Luisa González y Danilo Boa decían que usarán para gasto público las reservas internacionales que están en el Banco Central. Por ejemplo, Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana decía que tomaría unos 2.500 millones, mientras que el candidato Novoa, quien en su plan de gobierno había dicho que las fortalecería, ahora ha dicho que pues tomaría unos 1.500 millones. ¿Qué podemos pensar de estas propuestas, de estas declaraciones que han dado los candidatos presidenciales? Verónica, yo no quiero hacer un juicio de valor sobre lo que diga uno u otro candidato. Lo que quiero dejar muy claro es que hoy la normativa vigente, Código Monetario, Código de Planificación y Finanzas Públicas, Ley de Defensa de la Dolarización, establecen con meridiana claridad que los recursos que los bancos dejan en el Banco Central por mandato legal, que son parte de la Reserva Internacional, no pueden ser tocados
en $1, en $2, en 1.500 o en 2.500. Y hay dos razones simples. Primero, por razones legales. Pero segundo, porque de los aproximadamente 6.200, 6.300 millones de dólares que existen en reservas internacionales, aproximadamente 3.500, 4.000 millones son de las instituciones bancarias De que acuerdo. depositan los recursos de sus depositantes, del cuentorrista, del cuentacorrentista, del inversionista, dejan en el Banco Central con el objeto de que esos recursos estén allí custodiados, reservando y respaldando los depósitos que Wilmer, que Roberto, que Pedro, que Marco dejaron en el banco de su confianza, no en manos del político de turno, sino en el banco de su confianza. Estos recursos les pertenecen a ellos, no al político de turno, no a quien quiera tomar $1 o $2 o 1.500 o 2.500. Esos recursos no deben ser tocados. Cuando alguien dice que se va a tomar $1 de la Reserva Internacional, lo que está diciendo es que voy a tomarme los recursos de los depositantes, de la gente Y que ha eso confiado en gravísimo, bancos. ¿no? Eso es muy malo porque pone en riesgo la capacidad de disponibilizar esos recursos a favor de sus propietarios. ¿Quiénes? Claro. Los depositantes. Más claro, imposible. Y quiero agradecer a Marco Antonio Rodríguez, presidente ejecutivo de la Sobanca, por estar con nosotros. ¿Algún otro mensaje para nuestros amigos oyentes antes de terminar esta entrevista? Verónica, le agradezco el espacio y quiero cerrar con lo siguiente. Preservar el sistema financiero, preservar la liquidez y preservar los buenos indicadores que pese a todas las dificultades tiene el sistema financiero debería ser la agenda de trabajo de la política pública de los siguientes meses. El informe dejado por el Banco Ujú. Mundial y el Fondo Monetario Internacional señalan y ratifican que el sistema en este momento está sólido, líquido y solvente y deja recomendaciones para mejorar esa liquidez, esta solvencia y esa estabilidad del sistema. No se vayan a tomar acciones que debiliten estos elementos en este momento tan enrarecido internacional y local.